Vamos a hablar de un tema, Goberto, que en los últimos días generó mucha polémica en medios de comunicación y en redes sociales, y fue el anuncio de la proyección de la película Matarife en el Centro de Memoria. Cuéntenos más. Sí, Yajaira, como usted lo dice, esa gran polémica se ha suscitado estos días por el anuncio de la proyección de la película Matarife por parte del Centro Nacional de Memoria Histórica y estaba prevista para hoy. Esta película está basada en la serie de 50 capítulos y 3 temporadas, creación de Daniel Mendoza, basada en la vida y la incidencia del expresidente Álvaro Uribe y su entorno. Y para que nos cuente más acerca de este tema, hemos invitado a María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. María, bienvenida a Avanza el Cambio. Buenos días a ustedes y también a la audiencia de Avanza el Cambio. Bueno, la pregunta inicial para esto, ¿por qué, María? ¿Por qué se desencadenó esta polémica? A ver, voy a contarles desde el inicio para que tenga la audiencia claridad. El realizador del documental de Matarife se acercó al Centro Nacional de Memoria Histórica solicitando información y tener acceso a los documentos, los libros y todos los detalles que hemos venido recogiendo en el centro a propósito del paramilitarismo desde mediados de los 90 hasta mediados de la primera decena del siglo del 2000. Nosotros en el Centro Nacional de Memoria Histórica ya hemos publicado 21 informes que dan fe de una estructura paramilitar de 39 organizaciones en 31 departamentos de Colombia. Cuando se acercó Daniel Mendoza, nos dijo que tenía mucho interés que le hiciéramos una visualización a su documental sobre Matarife. La misionalidad, nosotros tenemos una normativa que nos rige y esto además invito a la audiencia que si tienen algún documento, algún audio, algún testimonio que consideren que aporta a el esclarecimiento de la verdad de hechos del conflicto armado interno en Colombia, son bienvenidos. Este es uno de los casos. El señor Mendoza se acercó diciendo que le interesaba que los investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica revisáramos su documental e hiciéramos un análisis de este documental. Así sucedió. Nosotros tenemos la obligación de revisar todo documento. No excluimos absolutamente ningún documento que llegue de una persona natural, jurídica, nacional, extranjera, que considere tener en sus manos o que haya realizado un documento con unas posibles evidencias de actos y hechos de este conflicto. Inmediatamente mandamos una invitación interna a los investigadores del centro y escuchamos internamente que había otra gente, funcionarios y contratistas del centro que estaban interesados también en verlas, cosas que pues como era una situación absolutamente interna, pues nos pareció. No le vimos ningún inconveniente, sobre todo que no era ni siquiera publicarlo ni promocionar la película, era hacerle una visualización absolutamente técnica sobre el documento. Por una razón que ya sabrá la persona que lo hizo, las personas que lo hicieron, esa información la circularon a medios de comunicación, los cuales tomaron esa información y tergiversaron la razón misma de esa visualización, que es y era desde sus orígenes absolutamente privada del Centro Nacional de Memoria Histórica, que repito, es una obligación del Centro Nacional de Memoria Histórica revisar
todo documento, todo audio al respecto del conflicto armado interno en Colombia. Bien, entonces, para recordar, esto era privado y era para analizar. Yo quiero, directora, que miremos un fragmento de la serie para que ustedes, los que no la conozcan, tengan idea de qué se trata. Seis y 55 de la mañana estamos en Avanza el Cambio hablando con nuestra invitada María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, a propósito del revuelo que se generó especialmente en redes sociales y medios de comunicación por la proyección de la película Matarife. Quiero preguntarle ahora cuál es el peso histórico, periodístico y de memoria que están considerando para esta proyección, pero antes de esta pregunta nos despedimos de este enlace con Especial de la Mañana de Señal Colombia. Vamos a continuar con esta conversación, así que los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en @avanzaelcambio, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Hasta pronto, compañeros. Carlos, adelante. Continuamos entonces con nuestra invitada María Gaitán del Centro Nacional de Memoria Histórica. Le preguntaba entonces cuáles son esos pesos históricos, periodísticos y de memoria que ustedes están considerando para la proyección en este encuentro que es de trabajo privado con investigadores del Centro Nacional de Memoria Histórica. Ya nos mencionaba usted también que los medios de comunicación además impulsaron este tema porque son más de 1.500 personas las que ahora han llamado porque quieren ser parte de esta proyección. Cuéntenos del peso de memoria y además de estos resultados. Pues en realidad nosotros pues hasta el momento no hemos visto el documental, entonces no hemos podido hacer un análisis detallado de este documental. Lo cierto es que lo que anunciaron algunos medios de comunicación y algunas personas por redes sociales y se hizo que ellos mismos fueron los que publicitaron y promocionaron un documental que, repito, hasta el momento en el Centro Nacional de Memoria Histórica no lo hemos podido visualizar, pero sí lo vamos a visualizar porque es fundamental tener información, toda la que nos llega, la debemos y tenemos nuestras leyes nos rigen, tenemos la misionalidad de hacer esa revisión. Hasta el día de ayer en la mañana, siendo una proyección absolutamente privada del Centro Nacional de Memoria Histórica, donde invitamos a los técnicos en investigación para que evaluaran el documento como una posible contribución al esclarecimiento de la verdad y, aclaro, posible contribución al esclarecimiento de la verdad, pues se convirtió en un escándalo, digamos, mediático que pues ya tuvimos que cerrar la posibilidad de verla en el lugar que lo habíamos proyectado y estamos ya cambiando el lugar y estamos volviendo la proyección menos compartida internamente. Nosotros pasamos unos comunicados aclarando la situación y la tergiversación que hicieron algunos medios de comunicación y algunas personas en las redes. Vale acotar algo que me parece muy importante también. Cuando hemos revisado las redes y nos hemos encontrado con la sorpresa que de 1 a 3 hay comentarios positivos donde el país necesita escuchar
las voces alrededor de todos los asuntos y hechos que vienen sucediendo en el conflicto. Entonces, el documental Matarife, si lo que buscaban era esconderlo, hicieron exactamente lo contrario. Ahora hay una necesidad de muchísima gente y una curiosidad enorme de ver este documental, que ya nosotros internamente haremos nuestro análisis. ¿Y ya hay nueva fecha entonces para esta proyección? Pues te imaginarás que eso queda en secreto. Ya no se puede, ¿no? Demasiada publicidad. Bueno, María Gaitán, recordemos, usted es nieta de Jorge Eliezer Gaitán y ahora está como la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Hablemos de esa labor que se está cumpliendo desde el Centro Nacional de Memoria Histórica. Pues miren, es tan importante esa pregunta porque ¿qué es el Centro Nacional de Memoria Histórica? Primero, me parece fundamental compartirle a la audiencia qué somos y a qué nos debemos y cuál es nuestra misionalidad. El Centro Nacional de Memoria Histórica fue creado por la Ley 1448, que comúnmente se conoce como Ley de Víctimas, pero es importante también acotar que es Ley de Víctimas y también es importante decir que es restitución de tierras. Dos elementos fundamentales para avanzar en la reparación de las víctimas del conflicto interno armado en Colombia. Desde que llegamos al Centro de Memoria el año pasado, exactamente hace un año, en noviembre, entendimos que había perdido la confianza de las víctimas en acercarse al Centro Nacional de Memoria Histórica. Lo primero que hicimos fue acercarnos a las víctimas e hicimos un encuentro que se llamó Semana por la Memoria, donde escuchamos a las víctimas en lo individual, en lo colectivo, en la resistencia, en las organizaciones que buscaban del centro. Y lo primero que dijeron fue: necesitamos que esté en el territorio. Eso hicimos desde el año pasado y en esas estamos, es desplegarnos a lo largo y ancho del país para escuchar todas las memorias, todas, porque decimos una y otra vez, el territorio habla, el centro escucha. Bueno, directora, en la pasada administración se desdibujó un poco la labor del Centro Nacional de Memoria Histórica. Algunas organizaciones retiraron algunas de las obras, fotografía, archivos que tenían ahí. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, lo que venimos haciendo es recuperando confianza y se nos han entregado nuevamente un sinnúmero de archivos y la red de museos, de lugares de memoria, también volvimos a integrarnos a esta red, no solamente la colombiana, sino la latinoamericana y la internacional, que había perdido su participación en estos lugares. Y por otro lado, lo más importante, no lo más importante, pero uno de los elementos fundamentales es que el Centro Nacional de Memoria Histórica no solamente contribuye en fortalecer la reconstrucción de memoria histórica del conflicto armado interno en Colombia, sino hace esclarecimiento de la verdad, que somos, digamos, una de las entidades que está entregada a uno de los tres componentes que nuestro presidente Gustavo Petro nos ha pedido, no solamente a quienes hacemos parte del gobierno, sino a la ciudadanía, que son tres elementos fundamentales: verdad, educación y tierra. Nosotros tenemos un componente fundamental que es la verdad y en eso estamos entregados al esclarecimiento de la verdad de lo que ha sucedido, en qué estamos y para dónde vamos. Y en eso es fundamental seguir recibiendo tanta información como nos está sucediendo desde el principio de este año, recibiendo archivos de organizaciones, de familias, se han acercado los desmovilizados, hemos empezado a tener, y esto es muy importante compartirlo con la audiencia, una relación con la fuerza pública muy interesante, donde estamos avanzando para que la fuerza pública también haga memoria histórica y esclarecimiento de la verdad.
las investigaciones en la administración pasada se tercerizaron y fueron entregadas al Ministerio de Ciencias y Tecnología. Una situación que para nosotros fue muy compleja porque el Centro Nacional de Memoria Histórica perdió toda su fuerza investigativa. Son investigaciones que hemos analizado muy detalladamente para saber en qué avanzamos, porque muchas de ellas no cuentan con la documentación veraz que se requiere en toda investigación. Entonces, ahora lo que nosotros hemos recuperado es no solamente haciendo la revisión de lo que no se hizo o se hizo regular o se hizo bien, no todas son investigaciones fallidas, hay que aclararlo. Y lo otro es que nos hemos emprendido a investigaciones muy importantes para el país. Una, fundamental, irnos al origen del conflicto. Determinar la fecha de 1958 como viene haciendo la historia oficial para analizar el conflicto armado hace que nosotros no tengamos un panorama completo de la situación. Por eso nosotros nos estamos yendo a la fecha que haya que llegar. Esa es una de las primeras tareas, que es una investigación de un poco más de largo aliento. La segunda, que es fundamental, y escuchando el interés de nuestro presidente Gustavo Petro de meterle una fuerte reflexión, análisis y avanzada a acabar con este calentamiento global, es la naturaleza, la investigación de naturaleza y territorio como víctimas del conflicto. Esto hace que con los pueblos indígenas hemos venido avanzando muy detalladamente de sus resistencias frente al cuidado de la madre naturaleza. Entonces, también estamos haciendo investigaciones con todas las organizaciones guerrilleras que han sucedido en Colombia desde el 9 de abril de 1948, que un pueblo gaitanista, liberal, conservador, comunista, socialista, sin partido, mujeres y niños, para proteger su vida en legítima defensa, empezaron a enmontarse por una persecución del gobierno de Ospina Pérez y del oficialismo de los dos partidos. Así se inicia la guerrilla en Colombia, cuando se empiezan a enmontar para protegerse de un Estado que venía persiguiéndolos porque estaban luchando por la restauración moral y democrática de la República, que en tantos años de República no habíamos logrado, sino ahora con el gobierno del cambio. María, teniendo en cuenta la misión que tienen ustedes y toda la labor que desempeñan desde el Centro de Memoria Histórica, ¿por qué cree usted conveniente analizar este tipo de series, documentales y películas allí? Más teniendo en cuenta, como usted lo mencionaba hace un momento, que fue a solicitud del realizador. Pues no solamente lo consideramos conveniente, sino que es una obligación que tenemos en las leyes que nos rigen. Entonces nosotros no nos podemos oponer, estamos obligados a revisar todo documento que el propietario o el realizador considere que es un posible aporte a entender lo que viene sucediendo en el conflicto armado interno en Colombia. Bueno, pues directora, la invitación para que usted haga ese llamado a personas, a organizaciones, para que regresen a Memoria Histórica, al Centro Nacional de Memoria Histórica, para contar esa verdad que aún falta. Sí, pues nosotros seguimos avanzando en este despliegue territorial donde el territorio está hablando y el territorio nos está entregando toda la confianza y hemos entendido cada vez más que si bien la ley 1448 le entregó la obligación al Estado de fortalecer, acompañar, impulsar y hacer visible la memoria histórica en Colombia, las organizaciones y las víctimas en lo individual, en lo colectivo y sobre todo las resistencias
vienen haciendo, reconstruyendo memoria histórica desde siempre, y esto es fundamental hacerlo visible en Bogotá, porque a pesar de la Constitución del 91, nosotros seguimos siendo un país muy centralista, donde lo que no dice Bogotá, lo que no se piensa en Bogotá, lo que no proyecta Bogotá no existe, y no es cierto. El territorio tiene claro lo que ha sucedido en el país, tiene todo, no solamente en el cuerpo, sino en el corazón y en sus entrañas, lo que ha venido sucediendo. Y yo siempre he dicho que toda esta reconstrucción de memoria histórica y esclarecimiento de la verdad se están convirtiendo, se deben convertir y son brújula del futuro y no fantasma del pasado, porque nosotros ahora tenemos que avanzar con un enfoque transformador de lo que venimos recogiendo para poder empezar e iniciar y continuar con el propósito de parar este conflicto armado que ha generado tanto dolor, que ha generado tanta tristeza, y que lo que dicen también los pueblos en Vera es que el país tiene la enfermedad del espíritu y la enfermedad del susto. Pero la maravillosa noticia es que es una enfermedad que se cura. Por eso es que nosotros desde el Centro Nacional de Memoria Histórica estamos avanzando con las organizaciones de la mano de las víctimas y de la mano sobre todo de esas resistencias que no ceden frente a todo el dolor, a que lleguemos a un país en paz, con una paz total que el presidente, nuestro presidente Gustavo Petro, nos está invitando desde el primer día de su mandato. Sí. 7:11 de la mañana, muchísimas gracias. Despedimos a María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Avanza el Cambio, analizando las decisiones de la institución para la proyección de este documental y además respondiendo algunas de las inquietudes que llegaron especialmente a través de redes sociales y medios de comunicación. Que tenga un buen día.